Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Vamos a dar la bienvenida a nuestro próximo invitado. Toda la vida yo lo he presentado con acento llano o grave, con el acento enfático en la primera A de su palabra, de su apellido, mejor dicho, pero también he escuchado a otras personas que acentúan como una palabra aguda su apellido con acento en la última A, así que ya no me atrevo. Le preguntamos cómo se acentúa el apellido de don Hugo. Don Hugo, buenas tardes. Ustedes? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo suena su apellido? Bueno, originalmente el apellido es vasco. Ajá. Y en la fonética de este lenguaje precioso y único, el acento debe ser en la última vocal. Allá. Pero me lo han pronunciado de tantas formas, siendo un apellido corto, que ustedes se sorprenderían. Me lo han pronunciado achá, que es la fonía original, hacha, asha, aja, aca, como dicen los americanos, take your pick. Les cuento rápidamente una anécdota. En el año 80 yo trabajaba en una emisora de radio y había un presentador puertorriqueño que trabajaba en horas de la noche. Él empezaba a las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana al aire y le dejan para grabar un comercial de una orquesta que venía de Centroamérica a presentarse en un centro nocturno acá en Miami. Y como no había nadie, él tenía que grabarse él mismo. Y entonces él no conocía ese grupo musical. Realmente el grupo musical no había sonado aquí, no tenía discos y no sabíamos cómo era el nombre del grupo. Entonces al día siguiente me llama el director de comerciales y me dice, mira lo que Tommy ha hecho. Se ha grabado 3 versiones. Y decía, como yo no sé cómo se pronuncia esto, yo lo grabé de 3 formas. Juan Luis y sus catrachos. Juan Luis y sus catrachos. Y Juan Luis y sus catrachos. Averigüen ustedes y escojan la más apropiada. Obviamente eran catrachos, ¿no? Así Está que muy bueno, bien. entonces Ya sabemos que se trata del profesor Hugo Achá, experto en seguridad, profesor de Fuerzas Especiales en Estados Unidos, analista y experto en materia de geopolítica y lo más importante, un recurrente colaborador con nosotros cada vez que solicitamos su comparecencia en el programa. Muy amablemente dispone Claro que sí. de unos minutos para atender. Profesor, le cedemos la guitarra porque realmente el discurso de Trump se puede interpretar de muchas formas, porque habló de muchas cosas, habló de Europa, habló del Caribe, habló de la importancia de las Naciones Unidas o de la falta de, así que adelante, por favor. Pues vea, yo creo que en realidad en la variedad aparente hay una coherencia y una línea única de comunicación. Una línea que tiene mucho que ver con su orden ejecutiva del 20 de enero del 2025. Una línea que reconoce que Occidente está perdiendo velozmente terreno ante un desafío como nunca antes para la civilización judeo-cristiana occidental, un desafío planteado a partir de estados completamente adversos a nuestra forma de ver, de concebir, de estructurar a la sociedad y al Estado, encarnados en lo que son la Federación Rusa, la República Popular de China, la República Islámica de Irán y sus proxies, en el caso estatal, el caso de Cuba y Venezuela, que al mismo tiempo son gobernados o regidos por organizaciones del crimen transnacional organizado que han devenido en organizaciones terroristas de alcance global. Este híbrido del que estamos hablando y que se define en el libro del cual soy coautor, La Guerra Infinita, plantea un reto porque mueve una economía ilícita que, dependiendo de la fuente que usted quiera tomar, produce entre 1.6 y 2.2 trillones de dólares al año. ¿No es cierto? Esto es una cifra escalofriante en función de las capacidades con las cuales se dotan los adversarios de Occidente. Y ahí está el tema del narcotráfico, la trata y tráfico de personas, a través de la trata y tráfico de personas, la agresión usando a la migración como un arma. Está el blanqueo y triangulación más el lavado de capitales, que facilita la corrupción, que por cierto facilitó y estructuró a estas organizaciones criminales que, como dijera la Procuradora General de Justicia de los Estados Unidos, ya no se conformaban con el lucro derivado de la actividad ilícita, sino que primero se dieron cuenta que podían penetrar al Estado vía corrupción, después se estructuraron sus propios movimientos sociales, luego instrumentos políticos o partidos, y finalmente se convirtieron en gobiernos, como sucedió en Bolivia, como sucedió en Venezuela.
y a partir de allí infectaron a el hemisferio, destruyendo a través de la erosión de la tranquilidad social, del minado de la credibilidad institucional a las frágiles democracias desde la Patagonia hasta la frontera sur de los Estados Unidos. México, Argentina, Brasil, Chile, una larga lista de países afectados por este fenómeno financiado desde lo ilícito. Y es, no voy a decir una vindicación, porque no creo que el término corresponda, pero al menos un reconocimiento de ese concepto doctrinal inicialmente teórico, hoy día confirmado, de la hipótesis que nos atrevimos a plantear con los coautores de este trabajo. Hoy día, cuando Estados Unidos en esa orden ejecutiva reconoce que este fenómeno es probablemente la mayor amenaza a la seguridad estratégica de los Estados Unidos y a la vida de sus ciudadanos, el hecho de que el presidente de los Estados Unidos lo plantee de esta forma en nada más y nada menos que la Asamblea General de las Naciones Unidas es un avance fundamental para la conclusión probablemente más relevante de nuestro trabajo. Deben utilizarse todos los recursos al alcance del Estado para combatir este fenómeno, pero también deben generarse las alianzas entre países que permitan su neutralización, contención y eliminación. Porque de lo contrario, este no es, reitero, un fenómeno que quiere simple y sencillamente acomodarse en el lucro de lo ilícito. Busca la destrucción del modelo cultural, conceptual, judeo-cristiano occidental y su reemplazo por un nuevo orden en el cual los principios que atesoramos en términos de derechos humanos, libertades políticas, libertades civiles, no existen. Profesor, cuando lo escucho casi con espíritu de alumno sentado en la cátedra mientras el profesor lo explica, se me vino a la mente entonces, y espero que se me entienda, lo visionario y genio que era para el mal el señor Fidel Castro, que desde tiempos inmemoriales decía: hay que inundar de droga a los Estados Unidos para acabar con ese modelo de vida y con ese modelo político. Hay un libro que yo estoy seguro que el profesor conoce perfectamente, fue escrito por un exfuncionario del Departamento de Estado, y el libro relata, y esto lo sabemos porque una de las partes que asistió a esa reunión en Checoslovaquia a finales de la década del 60, no sé si fue en el 67, 68, luego desertó, ese funcionario desertó, era un funcionario militar, fue a Gran Bretaña y ahí pues fue interrogado por los servicios de inteligencia británicos y luego por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. En esa reunión se convocó a toda la plana de los países del mundo soviético, entre ellos Cuba, y creo que fue Raúl Castro en representación de Cuba, y se delineó un plan para minar con droga a los Estados Unidos, con un doble propósito: el destruir la juventud, crear un problema de criminalidad, crear un problema de salud pública. La fuga de capitales. La fuga de capitales, pero también destruir las familias, destruir la vida de las personas que caían como adictos en las drogas y minimizar la productividad de las fábricas y del trabajo americano, y al mismo tiempo derivar vastas fortunas de dinero para luego utilizarlo en movimientos subversivos y en guerrillas. Este libro se llama Red Cocaine, todavía está a la venta, yo lo vi el otro día. Ahí lo tiene el profesor. Míralo ahí, Red Cocaine. Ese es el plan, eso es para el esquema de droga latinoamericano, lo que fue el Foro de Sao Paulo, para el esquema de la penetración del socialismo en toda América. Profesor. Bueno, Joseph Douglas es una de las bases referenciales que tomamos junto con el famoso expediente Mitrokhin y un sinfín de entrevistas con actores políticos, agentes operativos de inteligencia de el bloque soviético, de países como Polonia, la ex Checoslovaquia, que confirman todo lo indicado por Joseph Douglas en este libro. La respuesta que en su momento fuera dada a una pregunta planteada por Nikita Sergeyev Khrushchev, cuando dijo en qué escenario podríamos derrotar a los norteamericanos en una guerra convencional, y ante la respuesta de que no había ningún escenario en el que la Unión Soviética
por su característica de sociedad preindustrial, pudiera retar el poderío norteamericano respaldado por la base logística que le proporcionaba el hemisferio occidental, replanteó la pregunta y dijo: fuera de lo formal, ¿hay alguna fuente financiera que pudiera equipararse a esa capacidad? Y la respuesta fue el mundo de lo ilícito. En ese aspecto, la inteligencia militar, el GRU, quedó encomendada con esta labor. El terrorismo y las denominadas guerras de liberación y la penetración cultural e intelectual se encomendaron a la KGB. Tuvo una decisión siguiente, que fue la de alistar a 3 agencias de inteligencia fuera de la Unión Soviética para actuar como aliados: el Servicio de Inteligencia de la Alemania Oriental, el Servicio de Inteligencia checoslovaco y el Servicio de Inteligencia de una isla en el Caribe que todos conocemos como Cuba. A partir de allí, el paso siguiente, que es otro libro al que estoy mirando, pero que está en otro anaquel frente a mí, a donde no alcanzo sin ponerme en pie, es el testimonio de Aida Levy, viuda de Suárez, viuda de Roberto Suárez, el primer verdadero rey de la cocaína, creador de una entidad que se llamó la Corporación, génesis de los carteles colombianos y de lo que todos conocemos, y que en una reunión en Cayo Piedra, detallada, pero con lujo de información y detalles, pactó lo que él denominó la construcción del misil con el cual derrotaría a los Estados Unidos, que tiene que ver con lo que ustedes han hablado. De a partir de ese punto, lo que todos conocemos, el descubrimiento por parte de autoridades federales norteamericanas del esquema, la ejecución y el blanqueo intentado a través de las causas número 1 y número 2, el fusilamiento de Ochoa, la desaparición aparente pero nunca real del Departamento de Moneda Convertible, la prisión de los hermanos La Guardia, el testimonio posterior, otro libro también en este momento a mi izquierda, fuera de mi alcance, escrito por el señor Leder, que narra la continuación de esta operación posteriormente, y finalmente los testimonios recogidos por periodistas investigativos como Maybor Petit, cuando hace el análisis sobre los testimonios recogidos en cortes federales en el distrito de Nueva York, a donde esta línea de continuidad sigue reflejándose en el libro Cocaína en Miraflores, en lo que yo denomino el outsourcing del know-how cubano hacia un lugar que hoy conocemos como la República Bolivariana de Venezuela, y el adviento de lo que hoy conocemos como el Cártel de los Soles y su brazo armado, el Tren de Aragua. Entonces, creo que en este proceso debemos reconocer, debemos estar completamente conscientes de qué es a lo que nos enfrentamos. Y como dijo el presidente de los Estados Unidos, es un fenómeno de alcance global, un fenómeno que va más allá de un país, un fenómeno que promueve esa inmigración ilegal, un fenómeno que visa la pérdida de los valores, la pérdida de los conceptos, la pérdida de la identidad nacional. Porque no es únicamente, y esto quiero reiterarlo una vez más, un fenómeno puramente criminal. Es más, lo criminal va en saga del objetivo geopolítico y geoestratégico. Además, ¿qué diferencia práctica hay entre un terrorista que se entrena en pilotar un avión, lo secuestra y luego lo estrella contra un edificio y mata a 3.000 personas, y un individuo que se entrena en el pilotaje de una barcaza o de un barco o de una lancha, carga 2 o 3 toneladas de drogas con las cuales va a terminar produciendo la muerte de miles de personas por sobredosis? ¿Hay alguna diferencia? Absolutamente ninguna. No. Permítame un ejercicio que lo comuniqué en más de una conferencia. Si vamos a usar el paralelo, en Estados Unidos hay una reluctancia a la identificación en la tasa de homicidios violentos vinculados al tráfico de narcóticos. Y aunque la cifra oscila entre 15 y 16 mil, sería muy interesante que esa discriminación escapara de una buena vez de la corrección política. ¿Por qué les digo esto? A la fecha, se nos indica de que la cantidad de muertes por sobredosis en los Estados Unidos está en el margen de los 77 mil y pocos ciudadanos muertos, ¿no es cierto?
que en teoría sería un descenso frente al año 2023, cuando eran 110.000, y el 2024, cuando fueron 105.000. Tomemos esta cifra por buena. Imaginemos un país a donde cada día una aeronave de combate de un país vecino se remonta, surca los cielos, cruza la frontera y bombardea una ciudad totalmente inerme en ese país. Y lo hace los 365 días del año hasta que logra ocasionar 77.000 bajas. ¿Cómo reaccionaría ese país? ¿Cómo reaccionaría ese Estado? Y yo creo que ese es el enfoque correcto. Eso es lo que finalmente estamos viendo, y dejemos de lado el tema de la cuestión de si te cae bien o te cae mal el estilo del presidente de los Estados Unidos, si pertenece al Partido Republicano, si tiene una tendencia más o menos conservadora. El hecho fundamental es que 77.000 ciudadanos norteamericanos pierden la vida por sobredosis todos los años. Y por favor, la falacia aquella de que es una cuestión de libertad y una cuestión de opción propia no tiene la más mínima posibilidad de asidero. Ustedes saben también como yo que en el mundo del narco la captación de nuevos adictos es una labor agresiva que deja muy poca opción al denominado usuario. Tratar de hacer de esto una cuestión de mera salud pública es ignorar el fenómeno, es ignorar que los narcotraficantes hoy miran a los lugares más pobres como aquellos a donde pueden obtener la mayor cantidad de lucro. Y es ignorar que las mismas organizaciones que hacen narcotráfico, sea cocaína, sea fentanilo, sean ambas, son las mismas organizaciones que promueven las caravanas, son las mismas organizaciones que trafican y tratan con personas, son las mismas organizaciones que otorgan los recursos financieros para los partidos políticos de los denominados gobiernos progresistas. Entonces, creo que hay que entender esto, decirlo con todas las letras y saludar el discurso del presidente de los Estados Unidos, como creo yo debería reconocerse esa orden ejecutiva, como un punto pivotal, sustancial de nuestros tiempos. Reconocer al verdadero enemigo y ojalá que lo haga también Europa, ojalá que lo hagan otros países de la América Latina, combatirlo con todos los recursos al alcance de los mismos. Profesor, usted lo va diciendo y yo fíjese que yo anoté acá, entonces Maduro y Chávez estaban haciendo la tarea correctamente. Es decir, estaban haciendo el trabajo, estaban cumpliendo con el diseño, pero visto de este lado, Donald Trump también. Y mi siguiente pregunta, usted la acaba de contestar, es y entonces, ¿qué podemos esperar de Europa, donde no sabemos si por un romanticismo izquierdoso o por lo que fuere, el tratamiento es absolutamente otro? Porque estamos hablando de cocaína, pero hay una droga que ya llegó y que vino lamentablemente a asesinar ciudadanos en los Estados Unidos y en el mundo, que no hace falta de una avioneta. Con los millones de personas que entraron por la frontera en los pasados 4 años, en un morral caben 30.000 pastillitas de fentanilo. Y eso viene asesinando a jóvenes y no tan jóvenes. Es decir, aquí el tema es una guerra, debería ser una guerra global contra el narcotráfico. Sin duda, aunque, y creo haberlo manifestado en otras conversaciones con ustedes, cuando yo uso el término Europa, trato de precisar cuál Europa, ¿no es cierto? Porque si es la Europa de Sánchez y ese reino de España que tiene todavía que contestar y contestarse a sí mismo una serie de interrogantes por la relación, yo diría, incestuosa con organizaciones como el Cartel de los Soles. Y hay otra Europa que está en el flanco norte de la OTAN, otra Europa que incluye a los países del Báltico, otra Europa que incluye a Polonia. Y ahora que hablamos de Polonia, pocos días atrás, un equipo de fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de Polonia, el GROM, recibió una alerta sobre actividad sospechosa en una pequeña localidad cercana a la frontera con Alemania. Creyendo que podría tratarse de saboteadores, realizaron una incursión. ¿Con qué se toparon? Se toparon con 600 kilos de fentanilo ya procesado, se toparon con 3 toneladas de precursores, y se toparon que el lugar estaba guarnecido por 3 soldados del cártel de Sinaloa. Entonces,
Si unimos a esto los reportes de la policía y de la Guardia Costera de Polonia, que han indicado que en ciudades como Gdynia y Gdansk ya hay actividad de embarcaciones de pequeño calado que se desprenden de la denominada flota fantasma. Ustedes saben que estos son los cargueros y petroleros que la Federación Rusa utiliza para evadir el bloqueo, y que después usan métodos autónomos o semiautónomos a partir de las embarcaciones menores para dejar caer al lecho marino cercano a la costa contenedores con cocaína. Esto que le estoy diciendo ustedes lo pueden verificar. Entonces, esto es una guerra global, ya es una guerra global. Lo reconoce sin duda Polonia, lo reconoce ya el conjunto de los países del Báltico, lo reconoce en el sentido de que la migración ha sido usada como un arma para agredirlos. Ustedes recordarán que en algún momento Macron amenazó a Polonia y a Lituania con inclusive excluirlos de la eurozona, tachándolos de no tener solidaridad y humanidad. ¿Qué lejos están aquellos días después de que se confirmó que esto era una operación de inteligencia financiada con fondos de la actividad ilegal que realizaban los servicios de inteligencia rusos y bielorrusos para debilitar el control fronterizo de Polonia y Lituania? Entonces, creo que en esto hay sin duda un concepto que va más allá, y yo iría inclusive un poco más profundamente en el tema. El Legacy Media ha tratado casi con sorna las palabras del presidente de los Estados Unidos con relación a tomar nuevamente el control de la base aérea de Bagram. Miren, si nosotros otra vez vamos a la orden ejecutiva y reconocemos que la actividad ilícita y dentro de ella el narcotráfico es la mayor amenaza a la seguridad estratégica de los Estados Unidos, otra droga que también ocasiona graves daños en la sociedad americana, aunque hoy se ve rezagada frente a la cocaína y el fentanilo, es la heroína. Y no tenemos que venir a descubrir ahora dónde están esos vastos campos de amapola, desde el Hindu Kush hasta las áreas cercanas a Mazar-i-Sharif o Kabul. Entonces, me parece que en ese reconocimiento de conflicto global es a donde nos tenemos que mover ahora, más allá de que una u otra voz quieran intentar el contrapunto. Yo me quedo con el silencio y los invito a ver ese segmento específico del discurso del presidente cuando él dice: porque la droga enviada a través de las redes controladas por Nicolás Maduro, y enfocan a la delegación venezolana y no hay una sola mirada alzada al frente. Es más, es llamativa la expresión del delegado, me parece, de Túnez, que está inmediatamente abajo de la delegación venezolana, en el sentido del azoramiento ante una constatación de hecho, porque ahí no pueden decirle al presidente de los Estados Unidos: lo que usted está diciendo es un concepto, no sé, por favor, yo sé que no corresponde a la realidad conceptual, doctrinal, sociológica, fascista, ¿no? O de ultraderecha. No, el presidente de los Estados Unidos está diciendo un hecho comprobado y ya dijo claramente que para él, en Venezuela, dentro del territorio venezolano, no hay un gobierno. Y su secretario de Estado ha exhortado a dejar de usar la palabra gobierno para referirse a la organización de Nicolás Maduro Moros, indicando que es una organización criminal de naturaleza terrorista. Entonces, creo que en ese silencio, que en otras ocasiones hubiera devenido en una algarabía de rechazo o una expresión vocinglera de protesta, en ese silencio también se aceptan muchos conceptos que hasta ahora la izquierda global se había negado a aceptar, porque todo, hay que decirlo, se acostó con el fenómeno, usufructuó del fenómeno, lo promovió y lo utilizó para la obtención de lo que creían eran aspectos puramente ideológicos y que hoy se descubren mucho más profundos, mucho más nocivos y mucho más peligrosos, porque implican la agresión cultural hacia Occidente. Y no podemos olvidar de incluir en la ecuación también a los inventores del lo mein y del chop suey. Hace unos días,
barcos de la Guardia Costera en el Pacífico interceptaron un cargamento de 80,000 galones. Una piscina casera tiene aproximadamente 14 o 15,000 galones. Estamos hablando de 6 piscinas, para que los oyentes tengan una imagen gráfica. 6 piscinas, 80,000 galones de químicos líquidos que son utilizados en la producción de fentanilo en México. Fueron enviados desde China a los carteles de Sinaloa y de el otro Nueva Generación en México, que son es el producto que se utiliza para, de alguna manera, fabricar el fentanilo. Profesor, en esta misma cabina, hace apenas un año, sentada en la silla que está aquí frente a Carlos y a mí, una joven madre nos relataba con lágrimas en los ojos cómo había muerto su hija de 18 años porque se fumó un cigarrito de marihuana. Cigarrito de marihuana que se lo fuman millones de personas todos los días en los Estados Unidos de manera absolutamente ingenua. Pero el fentanil, el cigarrito de marihuana, ella no sabía que había sido contaminado con fentanilo. Y le produjo un shock que cuando la llevaron al hospital, en menos de 2 o 3 horas, falleció. Y ese caso lo tuvimos aquí, narrado por la propia mamá de la víctima. Así que también tenemos que incluir aquí que los chinos, a sabiendas y con toda esa maléfica inquina que le tienen a los Estados Unidos, han estado proveyendo a los mexicanos, a los carteles de la droga en México, la materia prima para el envenenamiento de adolescentes y de adultos acá en los Estados Unidos. Se nos termina el tiempo, pero yo creo que en las próximas 3 semanas, profesor, y me gustaría como último que usted nos dé su punto de vista sobre eso, en las próximas 3 semanas, me parece a mí, por una serie de factores y de vectores, que podríamos tener un desenlace de esta situación de la flotilla naval y Venezuela. Bueno, mire, para no caer ni mucho menos en la especulación, el concepto para mí, y me hago cargo de lo que digo en la responsabilidad como académico, deslindando cualquier tipo de responsabilidad de la organización a la que me debo como director de investigación en materia de derechos humanos. Me parece a mí que esa orden ejecutiva a la que he hecho referencia es un cambio también en lo legal, en lo doctrinal y en lo político. Entiéndase, política de Estado, no política partidaria. Y eso viene a la respuesta de su pregunta. Hasta ahora, el Estado norteamericano había tratado al crimen transnacional organizado como un fenómeno restringido a las agencias policiales y al Poder Judicial. El concepto era la investigación, acumulación de evidencia para, a través de un ministerio público convertida en imputación, ser puesta a consideración de un juzgado, mientras se buscaba la detención para el procesamiento del responsable. Hoy, a partir de esa orden ejecutiva, y eso es lo que le permite, en un lenguaje que algunos quieren fingir horror, cuando el presidente de los Estados Unidos dice, los vamos a hacer volar por los aires, el concepto de la orden ejecutiva ha cambiado la matriz del concepto procedimental, doctrinal y político en los Estados Unidos. Ahora, al reconocer a este fenómeno como una amenaza a la seguridad estratégica del Estado norteamericano y a la vida de sus ciudadanos, se otorga al presidente de los Estados Unidos la disposición de todos los medios con los cuales cuenta el Estado norteamericano para la contención, neutralización o eliminación de la amenaza. Si eso implicará un despliegue de tropas en el terreno, está por verse, pero también puede ser una decapitación, una eliminación al estilo de Qasem Soleimani, o una combinación de todos los métodos, incluyendo la disuasión de algunos miembros de la misma organización que, pertenecientes a escalones inferiores, deseen no solo los 50 millones de la recompensa, sino también la leniencia de las cortes y la posibilidad de no pasar el resto de sus días detrás de unas barras bastante sólidas en una prisión federal en los Estados Unidos. Creo que vamos a ver una resolución, creo que está claramente estructurado. El endurecimiento, yo diría muy lógico, más allá de progresivo, del discurso de la administración así me lo señala, y lo espero sobre todo
por aquellos grandes amigos, hermanos en este padecimiento del exilio que tengo provenientes de Venezuela y que se merecen un regreso a esa patria que nunca debió haber permitido que 8 millones de sus hijos tengan que salir en un desplazamiento y un exilio forzado. Y yo creo que si se capturan las 3 urracas Así de un es. golpe son como 80 o 90 millones. Sí, más o menos. Lo que pasa es que yo me estoy inclinando, y yo no sé si el profesor acaba de dar los escenarios. Yo estoy pensando que esto va a terminar, más que por una captura, pudiera terminar o por el extremo menos traumático, que es la entrega, o por el extremo más Soleimani. traumático, que es la pulverización. Sí. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Volveremos a conversar muy pronto, sin duda alguna. Gracias, profesor. Siempre un placer a Y sus sí, órdenes. gracias por sus conceptos para con mis compatriotas.